Listo, ya estamos grabando. ¿Amén? Vamos a hacer una oración en esta hora. Amén. Con la ayuda del Señor, nos unimos en oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno. Te pedimos, Señor, que tú bendigas, Dios mío, este tiempo de clase, siempre, Señor, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu gracia y reconociendo que el entendimiento y el conocimiento viene de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, mis amados hermanos. Amén. Hoy entramos a una lección muy importante. Amén, que tiene que ver pues con la doctrina del Espíritu Santo. Amén. La doctrina del Espíritu Santo. O sea, la doctrina de la Trinidad, perdón, ¿no? Que tiene que ver con el Espíritu Santo, con Cristo, la divinidad de Cristo y también la divinidad del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la claridad respecto a la doctrina de la Trinidad. Sabemos que es un solo Dios, pero dividido en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. Pero vamos un poco pues a profundizar. Amén. En estas lecciones voy a pasar a compartir pantalla entonces ahora con ustedes. Amén. Muy bien. Aquí todos pueden mirar. Muy bien. ¿Qué vamos a poder ver hoy? ¿Qué es la Trinidad? Fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad. La Iglesia y la doctrina de la Trinidad y también errores en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Siempre, hermano, usted puede preguntar, levantar la mano, preguntar, aportar, amén, dar algún comentario. Es importante su participación. ¿Qué es la Trinidad? ¿No? Amén. ¿Qué es la Trinidad? Las Sagradas Escrituras nos enseñan que Dios es uno. Ese es para comenzar. Es un solo Dios. ¿Amén? Un solo Dios. Nosotros no creemos en dos dioses, en tres dioses, en cinco dioses. Nosotros creemos en un solo Dios. Y fuera de él no hay Dios. Deuteronomio 6:4, ¿no? Fuera de él no hay Dios. Hay un solo Dios. Ahora, esta unidad divina es una unidad compuesta por tres personas distintas. Cada una de ellas es la divinidad. Amén. Humanamente, uno podría, pues, confundirse, ¿no? Decir, es imposible. Hablamos de uno, pero hablamos de tres, claro, humanamente. Pero que ya cuando usted lo mira con la mente espiritual, pues usted va a entender entonces, amén, Dios es un solo Dios, pero está compuesto por tres personas distintas. Cada una de ellas, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén, es una persona. Entonces, no es que existan tres dioses, amén, no es que existan tres dioses, un solo Dios, amén, un solo Dios, pero son tres personas distintas. Los tres cooperan, amén, con una sola mente, un solo propósito. Decimos normalmente el Padre es preeminentemente el creador, sin embargo el Espíritu Santo, Cristo y el Espíritu Santo son presentados en la función de cooperar en dicha labor. O sea, el Padre es preeminentemente el creador, pero el Hijo y el Espíritu Santo participan también en esa creación. El Hijo es preeminentemente el Redentor, pero el Padre y el Espíritu Santo participan también para redimir. El Espíritu Santo es el que santifica, el santificador, pero
el Padre y el Hijo participan, cooperan en dicha santificación. Amén. Es decir, que los tres participan en toda la labor que operan, amén, tanto en la creación, en el universo, en las personas, en los seres humanos. La Trinidad es una comunión eterna, ¿no? Es una comunión eterna, es una unidad eterna. Amén. Esto es tremendo, ¿no? Esto es maravilloso. Esto habla justamente de ese Dios inescrutable, de ese Dios perfecto, de ese Dios muchas veces tan alto, tan alto, tan alto que nosotros no lo podemos comprender, ¿no? En toda esa magnitud, pero que a la vez se empequeñece para que nosotros lo podamos entender, ¿no? Esa ya es la maravilla de las cosas de Dios. Amén. Ahora, la doctrina de la Trinidad es una doctrina revelada por Dios, o sea, no es una doctrina concebida por el hombre. Por lo tanto, a nosotros no nos debe como rondar a la cabeza pues el querer entenderlo a plenitud, el querer entenderlo a un 100%. Es como querer comprender a Dios un 100%. Nadie puede conocer a Dios un 100%. Lo mismo tiene que ver con la Trinidad, porque la Trinidad es Dios. ¿Ven? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no puedo conocer la Trinidad en un 100%. La Trinidad es una obra de Dios. Es una obra, es una doctrina revelada en la palabra de Dios. Amén. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es aceptarla, lo que yo tengo que hacer es, amén, comprenderla a la magnitud de lo que la palabra me revela, de lo que la palabra me explica. Lo demás, yo lo voy a entender arriba en el cielo. Amén. Ahora, el vocablo Trinidad, es verdad, no aparece en el Nuevo Testamento. La teología le ha dado el nombre de Trinidad para poder, de alguna manera, ilustrar lo que es esa unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? No hay nada en esta tierra, en esta creación, no hay nada en este mundo que pueda ilustrar en perfección la Trinidad. En el libro de la doctrina, nosotros, por ejemplo, hemos aprendido siempre, pues, ¿no? La doctrina de la Trinidad es como, nos da el ejemplo del sol, ¿no? Nos da el ejemplo del agua, ¿no? En líquido, ¿verdad? En sólido, en gaseoso, pero sigue siendo agua. O sea, nos dan algunos ejemplos, ¿no? El alma, el espíritu, el cuerpo, pero es el ser. Son ejemplos que se acercan, pero tampoco pueden ilustrar en un 100% lo que es la Trinidad. Porque no hay nada en esta tierra que pueda ilustrar la Trinidad. La Trinidad, repito, es una doctrina revelada a nosotros, pero es Dios, es una doctrina de Dios. Ahora, el Espíritu Santo entró en el mundo en una nueva forma, es decir, como el Espíritu de Cristo encarnado en la iglesia. Es decir, hoy nosotros sabemos pues que el Espíritu Santo se mueve en la iglesia, el Espíritu Santo se mueve en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo se mueve en el mundo, en la creación. El Espíritu Santo está presente en todo hoy. Hoy es el tiempo de la gracia, pero también es el tiempo del mover del Espíritu Santo, como Dios. Amén. Como Dios se mueve, como Dios. Para nosotros, esta doctrina es clara, ¿no? Para nosotros los cristianos evangélicos estamos claros en esta doctrina y es importante que la reafirmemos, ¿no? En nuestro seminario bíblico, los que estamos aquí estudiando, tenemos que reafirmar esta doctrina para que nunca mañana más tarde, en algún momento, porque leamos algún libro, muchos libros, porque de pronto oigamos algo nuevo de alguien, podamos ser movidos de esta doctrina fundamental de la palabra de Dios, porque esta es una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Negar la Trinidad es negar la divinidad de Cristo, es negar la divinidad del Espíritu Santo, es decir abiertamente Jesucristo no es Dios, es decir abiertamente el Espíritu Santo no es Dios. Por eso, esa es una doctrina satánica. Aquel que niega la Trinidad está negando una doctrina fundamental de la palabra de Dios y por lo tanto es una doctrina satánica, diabólica. Nosotros
Estamos claros, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, ¿no? Ellos enseñan que Cristo no es Dios, niegan también que el Espíritu Santo es Dios. Con ello otras doctrinas. Eso de allí es satánico, es diabólico. Por eso es que un testigo de Jehová no es mi hermano, no es, no. Ahora, ¿es verdad que hay mucha gente sincera? Sí, hay mucha gente sincera ya de los que sirven ahí, de los que asisten, y el que es sincero, Dios lo saca, hermano. Dios lo saca y lo lleva al conocimiento de la verdad. Pero la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina satánica. También es una doctrina diabólica y tenemos que combatirlo siempre con la palabra de Dios. Amén. Con la palabra del Señor. El fundamento bíblico de la doctrina de la Trinidad. Entonces, comenzando en Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solo hay un Dios. Amén. Solo hay un Dios que está formado por una esencia simple, no compuesta e indivisible. Ahora, ¿qué pasaje revela que hay tres personas divinas? Mateo, vayamos un poco a ver a la palabra en Mateo, capítulo 3, versículo 16. Amén. Mateo 3, 16 dice y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mira, o sea, está Cristo, pero a la vez el Espíritu Santo como paloma viene y posa sobre el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Dice, y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. O sea, allí vemos al Padre hablando, a Dios hablando. Amén. Hablando de Cristo, diciendo del Señor. Ahí está la Trinidad. En el capítulo 4, ahí mismo en Mateo capítulo 4, en el verso 1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Amén. Tremendo, ¿no? O sea, fue llevado por el Espíritu al desierto. Quería tratar, porque ahí iba a haber una gran victoria. Cristo iba a vencer al diablo, ¿no? En esa gran tentación. Amén. Entonces vemos la Trinidad. Estos son unos versículos de los muchos y muchos versículos. El punto C es importante, hermano. Tomemos atención en el punto C aquí del PowerPoint, ¿no? Que dice: cada persona de la Trinidad son coiguales en toda perfección de la esencia divina. Analicemos un poco esto. Y quizás si alguien quiere preguntar, preguntemos también, ¿no? Pero cada persona de la Trinidad son coiguales en toda perfección de la esencia divina. ¿Qué quiere decir? Que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu Santo son coiguales en poder, son coiguales en perfección, son coiguales, hermano, en sabiduría, son coiguales, amén, en eternidad. Los tres, amén, los tres, un solo Dios. El Espíritu Santo es Dios, Jesucristo es Dios, el Padre es Dios. ¿Qué quiere decir eso? Esto quiere decir, pues, que no hay una jerarquía en ellos. Algunos dicen el Padre, el Hijo segundo, el Espíritu Santo tercero, ¿no? O sea, han pensado que como es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es ese orden. Entonces, el Padre arriba, el Hijo, Jesucristo es menor y el Espíritu Santo es menor. No. Sencillamente es que se da un orden que se da, amén, para entenderlo, pero no es que sea porque hay una jerarquía. Porque si no, si nosotros aceptamos que hay una jerarquía, hermano, entonces ya Jesús no es Dios, pues. Porque jerarquía significa que entonces el de arriba es mayor porque hay algo que lo ventaja a Cristo. O sea, hay algo que Cristo no pudiera hacer, ¿no? Que sí puede hacer el Padre. Y más abajo el Espíritu Santo. No. Eso sería un problema en la Trinidad, ¿no?
La Trinidad es una perfección en esa esencia y en ese Dios en poder, o sea, todos los atributos que nosotros hemos visto todos los atributos, ¿verdad? La omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la eternidad de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Todos esos atributos comunicables y no comunicables están en el Padre, sí. ¿Están en el Hijo? Sí. ¿Están en el Espíritu Santo? Sí. O sea, el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No hay una jerarquía de poder, no hay una jerarquía de sabiduría. Esto es importante porque algunas religiones, algunas denominaciones han comenzado a enseñar, y también algunos pastores han confundido y han comenzado a enseñar que hay una jerarquía, ¿no? Entonces dice, el Padre es mayor, el Hijo luego sigue y el Espíritu Santo es tercero, ¿no? Eso es totalmente incorrecto y antibíblico. Porque entonces hablaríamos, hermano, de un Dios mayor, de un Dios menor, ¿no? Un Dios mayor, un Dios mediano, un Dios menor. No, 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 no. No hay un Dios menor. El Padre es Dios en toda su plenitud. Jesucristo es Dios en toda su plenitud. El Espíritu Santo es Dios en toda su plenitud. Pastor, pero Jesucristo dijo, el Padre es mayor que yo. Claro, está hablando como hombre. Pero le dijo Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. Ahí está hablando como Dios. Jesucristo, amén, fue 100% divino y 100% humano. Algunas veces habló como Dios y otras veces habló como hombre. Cuando el joven rico vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué le dijo Cristo? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno y ese es Dios. Está hablando como hombre, pues. Amén. Pero cuando vinieron los fariseos y cuando hubo un paralítico, le dijo, tus pecados te son perdonados. Está hablando como Dios. ¿Por qué? Porque un hombre no puede perdonar pecados, pero solo Dios puede perdonar pecados. Amén. Cuando a otro momento se dirigió y dijo, el Hijo, ¿no?, es mayor que Moisés. El Hijo fue antes que Moisés, antes que Abraham. Todo fue hecho por el Hijo. Está hablando como Dios. Amén. O sea, cuando tú analizas los evangelios, vas a ubicar todas las veces que él habló como Dios y las veces que habló como hombre. Es una buena tarea, ¿no? Como para poder mirar y entonces decir qué tremendo, ¿no? Y yo voy ahí identificando. Ahí es donde yo entiendo que el Señor tuvo doble divinidad, una divinidad, amén, doble, perdón, naturaleza, una naturaleza divina y una naturaleza humana, 100% divino y 100% humano. No 50% divino y 50% humano, 80% humano y 20% divino, no, 100% divino y 100% humano. Amén. Y entonces no hay una jerarquía, no hay un Dios mayor, no hay un Dios menor, sencillamente el Padre es Dios, Jesucristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Alguien quiere comentar? ¿No? Amén. Si usted me lo quiere hacer, es el momento, hermanos. Siempre es importante, ¿no? Que usted pueda comentar, pueda aportar, enriquecer la clase o preguntar también. Amén. Bueno, Pastor Obama, Dios lo bendiga. Gusto saludarlo. Amén, amén. Pronto la convención allá en Guinea Ecuatorial, estamos preparándonos. El Congreso. El Congreso, claro que sí. Amén. Muchas gracias, Pastor. Tengo una pregunta. Cuando decimos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, entonces nos estamos equivocando con esa definición, ¿no?, respecto a lo que estamos aprendiendo. Es la tercera persona porque en la Biblia, amén, hace referencia siempre en ese orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Está correcto decir es la tercera persona de la Trinidad porque yo encuentro en la Biblia que siempre hay ese orden, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero eso no quiere decir que por eso el Espíritu Santo es menor. Amén. Amén. Es menor. Amén. O sea, es una cuestión nada más
es como una cuestión nada más porque de orden, nada más que la Biblia le da, pero no porque haya una mayor autoridad en el Padre, es porque el Padre tenga más poder o porque el Espíritu no sea menor. Porque eso, hay hermanos, por ejemplo, que a veces dicen, no, al Espíritu Santo no se le debe pedir, al Espíritu Santo no se le debe adorar, al Espíritu Santo no se le debe alabar. Hay hermanos que están en contra y dicen, no, ¿por qué nosotros adoramos al Espíritu Santo? No, hay que adorar a Dios. Eso es algo muy peligroso, ¿no? Porque si yo no adoro al Espíritu Santo, entonces estoy diciendo que el Espíritu Santo no es Dios. Yo adoro al Espíritu Santo, yo alabo al Espíritu Santo, tal igual como adoro a Cristo, como adoro al Padre. Ahora, es verdad que ya cuando todo sea completado, amén, un día, ya arriba en el cielo, amén, como dice Cristo el Padre, será todo y en todos, y ya esos son misterios, ¿no? Ya son misterios Amén. de cómo, ahí no nos metemos nosotros, porque sería filosofar, y nosotros no filosofamos, ni especulamos, sino sencillamente consolidamos, ¿no? Afirmamos lo que dice la palabra. Entonces, hay que estar claro, eso sí, muy claro, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. ¿Eh? Amén. Coiguales. Hay una igualdad en su divinidad, en todos sus atributos. Amén. Muchas gracias, pastor. Amén. Amén, pastor. Gloria a Dios. Hermano Eduardo Carguachín, Dios lo bendiga, siervo. Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Aleluya, Dios lo bendiga. Ven, siervo. Siervo, una consulta sobre la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor hizo milagros aquí en la tierra mientras vivió en su ministerio, cuando Él hizo milagros, cuando Él resucitó a Lázaro, cuando Él sanó a enfermos, ¿lo hizo como hombre o como Dios, siervo? Esa es la duda que tengo. ¿O lo hizo por Espíritu Santo? Bueno, Lo hizo como hombre por el poder del Espíritu Santo. Porque si yo digo que lo hizo como Dios, entonces lo que diría es que tuvo una ventaja y entonces yo no puedo hacer eso. No, la Biblia es clara cuando dice que el Señor fue ungido y estaba lleno del Espíritu Santo. Y por eso Cristo dijo, y cosas mayores de las que yo hago, vosotros podéis hacer. ¿Qué significa eso? Significa que si yo sané enfermos, ustedes también pueden sanar enfermos. Si yo resucité a Lázaro, ustedes también pueden resucitar muertos, ¿no? Si yo levanté paralítico, ustedes también pueden levantar paralíticos. Pero sí hubo algunas ocasiones que el Señor mostró su divinidad. Amén. ¿Cuáles fueron esas ocasiones? Como ya lo expliqué. Por ejemplo, cuando le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. O sea, sí, le eso está me diciendo, recordaba yo te perdono. Claro, ahí no es como hombre, porque un hombre no, yo no puedo decir a alguien, te perdono tus pecados, ¿no? Eso, ahí es una expresión que él hace como Dios. Hubo momentos donde Cristo se mostró como Dios. Cuando le dijo a Felipe, si me has visto a mí, Felipe, has visto a Dios. Imagínate que nosotros, alguno de nosotros le digo a un hermano, y un hermano nos pregunte, pastor, yo quiero conocer a Dios. Y uno le diga, bueno, varón, aquí estoy. Si me ves a mí, has visto a Dios. Sería una blasfemia, ¿no? Amén. Sería una blasfemia. Pero Cristo en ese momento habló como Dios. O sea, hubo momentos que él habló como Dios, pero respecto a los milagros y respecto, amén, a las sanidades, él lo hizo como hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Amén, pastor. Claro, solamente Dios podía perdonar pecados. Sí, sí, amén, siervo, amén. Gracias. Dios lo bendiga. Amén. Nuestro hermano Elber Augusto, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, bendiciones. Aleluya. Buenas noches. Dios lo Pastor, una bendiga, mi hermano. pregunta. Amén. Amén, mi hermano Elber, Dios lo bendiga, le escuchamos.
Hermano Elber, parece que el audio está medio malo. A ver, parece que se paró. ¿Me pueden escuchar, hermanos? Amén, pastor. Sí, Amén. cuando nuestro Señor Jesucristo mandó al mar enmudecer y cuando dijo Pedro, ven, y que Pedro caminó sobre el mar. ¿Aló? Sí, hermano Elber, le escuché cortado. Ahora ya le escucho. Repita la pregunta, por favor. Sí, le digo que cuando nuestro Señor Jesucristo ordenó enmudecer al mar y a Pedro decirle, Pedro camina, ven, y Pedro caminó sobre la mar, sobre las aguas. Lo Ahí hizo como como lo hombre. Lo hizo como hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Amén. Porque Cristo dijo luego, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, pásate allí, ese monte se pasaría. Obviamente, no es que eso sea literal, ¿no? Un monte va a parar yo y que el monte se pase. Lo que está diciendo es, si estamos llenos del Espíritu Santo, podemos hacer milagros. Porque el que Pedro caminara sobre las aguas fue un milagro. Amén. Y el que se detuviera la tempestad en el mar fue un milagro. En el transcurso de las generaciones que han pasado, ha habido hombres de Dios que han hecho cosas similares también, bajo el poder del Espíritu Santo. Amén. En el tiempo de la persecución también aún ha habido milagros tremendos de los leones, cuando en el circo romano, amén, han soltado los leones, los hambrientos, los leones cuando han llegado, ¿no?, a querer devorar a los cristianos, en algunas oportunidades los leones no podían acercarse a los cristianos. O sea, milagros inexplicables, ¿no? En otros momentos de naufragio, de hombres de Dios que han testificado, que se han perdido en el alta mar y ahí han clamado a Dios, y Dios ha hecho milagros, hizo cosas tremendas en medio del mar. O sea, ahí vemos el poder de Dios. Y eso se hace bajo el poder del Espíritu Santo, porque uno de los dones, amén, del Espíritu Santo es el don de milagros. Amén. Y entonces eso es dado para nosotros. Entonces, Cristo, por eso es que Cristo como hombre, ¿no?, hizo esto. Y lo que está diciendo el Señor es, si yo como hombre hice esto lleno del Espíritu Santo, ustedes también lo pueden hacer. Amén. Nuestro hermano Juan Tamay, Dios lo bendiga. Aleluya. Se le escucha muy bajo el volumen, hermano Juan. Mi pregunta es, pastor, según Mateo. ¿Por qué me botas? A ver, perdón, hermano, hay una hermana que está hablando. Por favor, desactiven sus audios, solo el hermano. Amén. De nuevo, hermano Juan Tamay, Dios lo bendiga. Hermano Juan Tamay, Dios lo bendiga. Active su audio. Usted. Amén, pastor Enoch Ramos, Dios lo bendiga. Ahora se le escucha mejor. Amén. Sí, le hablo de acá desde Chiclayo, capital de la amistad, amado pastor. Aleluya. Dios lo bendiga. Amado pastor, de acá de Chiclayo. Mi pregunta es en Mateo 24:36, donde dice, ¿no?, el pasaje bíblico: el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni aún el Hijo, sino solo mi Padre, ¿no? Entonces, hay algo ahí que se puede ver mayor, pero que dice que todos tienen una sola potestad. No, es que ahí está hablando como hombre, hermano. El Señor está declarando allí una doctrina o un punto bíblico fundamental para evitar que muchos más adelante predicadores, evangelistas, y aún con esta advertencia, muchos se han atrevido a dar fecha y hora, ¿no? Los testigos de Jehová, y ha habido otros evangelistas que han dicho, el Señor en el 2000 iba a venir, 2012 iba a venir, 2016 iba a venir. Y hay gente que siempre se levanta y da año, mes y hora. Entonces acá dice, nadie sabe
ni siquiera los ángeles, solo mi Padre. O sea, lo que está diciendo es solo Dios, ¿no? Es el que sabe. Pero está hablando como hombre. O sea, está sentando un punto bíblico fundamental. Nadie sabe la hora ni el día, sino solo Dios. Pero Jesucristo es Dios. Amén, pastor. Gracias, Amén. pregunta, pastor. Dios lo Amén. bendiga. Dios. Muy bien, hermano. ¿Alguien más quiere aportar, comentar o preguntar? Hermano Carguachín, ¿levantó la mano de nuevo o está de anterior? Sí, pastor, me permite, no quisiera Claro que dejar sí. pasar por oportunidad. Amén. Amén, siervo. Tengo una duda de hace tiempo. Sí, bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es lo mismo que la llenura en el Espíritu Santo. Digo eso porque usted mencionó que nuestro Señor Jesús manifestó dones del Espíritu Santo. Si ese fuera el caso, bueno, en la Biblia yo no veo, ¿no? Que Jesús haya hablado en lenguas. Esa es mi pregunta, si es lo mismo. Y llenura con bautismo en el Espíritu Santo, siervo. Amén. Bueno, el hecho que la Biblia no diga que Jesús habló en lenguas no significa que no lo haya hecho para comenzar. Pero también es claro que la manifestación del hablar en lenguas se da en Hechos capítulo 2. Y a partir de allí, el hablar en lenguas se convierte en una señal. Eso se vio en Jerusalén, en Hechos capítulo 2. Luego de Jerusalén pasó a Samaria. Amén. Luego creo que fue en el capítulo 8, ¿no? Samaria, o capítulo 10, y luego pasó a Cesarea, ¿amén? Y luego pasó también a Éfeso, ¿no? En todos esos casos se da el hablar en otras lenguas. Entonces, hoy el hablar en otras lenguas es una señal indispensable en la nueva dispensación. En el Antiguo Testamento no encontramos el hablar en otras lenguas como señal, pero sí a partir de Hechos 2, que es la nueva dispensación, porque la dispensación del Espíritu Santo se da el hablar en otras lenguas. Eso lo veremos en otro momento. Eso ustedes van a llevar el curso La Doctrina del Espíritu Santo. Creo que es el próximo ciclo que lo van a llevar. Cuando ustedes lleven la doctrina del Espíritu Santo, se va a profundizar en eso, ¿no? En las señales y cómo el Espíritu Santo operó en el Antiguo Testamento, cómo operó hoy o cómo opera hoy en el tiempo de la gracia, ¿no? Amén. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo operó, por ejemplo, con habilidades físicas, ¿no? Como Sansón, que tiene una fuerza descomunal, como Elías, que cuando corrió lleno del Espíritu Santo le ganó a Acab, ¿no? Dice que lo pasó en el carro, ¿no? Eso no lo encontramos mucho en el Nuevo Testamento hoy, ¿no? En el tiempo de la dispensación, aunque no quiere decir que no opere. Ahora, sobre lo que usted decía, sobre la diferencia sobre la llenura, hay que diferenciar, eso lo van a ver también en el curso, la doctrina del Espíritu Santo. Hay que diferenciar entre la morada del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es cuando tú te conviertes. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, el Espíritu Santo viene en nosotros y mora en nosotros. Amén. Mora. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte, Dios viene a morar en mi vida, en mi corazón. Viene Cristo a morar, pero no solo Cristo, ¿no? Yo no puedo separar a Cristo. Hemos dicho ya que uno de los principios es que los tres siempre participan. O sea, un solo Dios, pero las tres personas están en todo. Entonces yo no puedo decir, está Cristo, pero no está el Espíritu Santo. Está Cristo, pero no está el Padre. No. O sea, cuando yo recibo a Cristo, recibí al Padre, recibí al Espíritu Santo. Viene la morada del Espíritu Santo. Ahora, el bautismo del Espíritu Santo es la investidura de poder, es un poder de Dios especial. Es ser ungido, ser lleno, ¿no? La llenura. ¿Es la llenura o el bautismo? Hay algunos libros que hacen una diferencia, ¿no? Para ellos, ¿no? Hacen una diferencia. Ya son cuestión de términos en todo caso, pero para nosotros entenderlo en forma más simple, diferenciemos entre la morada y, amén,
la llenura del Espíritu Santo, o la morada y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Hagamos sencillamente esa diferencia. La morada sobre el que se convierte a Cristo, tenemos al Espíritu Santo. Pero el bautismo es la investidura de poder, que viene ya con los dones espirituales. Y que en la Biblia lo encontramos como no textualmente, pero sí da a entender un requisito para poder ejercer un ministerio. Amén. Porque si no, Cristo no les hubiera dicho, no salgáis de Jerusalén, porque ya querían salir a predicar, no salgáis hasta que sean investidos con el poder de lo alto. O sea, no hubiera habido esa, digamos, orden del Señor si no fuera necesario que para poder ejercer un ministerio, amén, no tengamos que ser llenos, tenemos que ser llenos de ese poder, investidos de ese poder de lo alto. Amén. Un hermano pregunta allí si los profetas hablaron en lenguas, ¿no? Bueno, no hay registro de eso. No hay registro en el Antiguo Testamento. Amén. Eso vamos a profundizar, como les digo, un poco cuando llevemos el curso La Doctrina del Espíritu Santo. Si yo les enseño, amén, si no, habrá otro profesor. Amén. Allí se va a profundizar todas esas, las características de ser ungido por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en los Evangelios con Cristo y en la iglesia ya, en esta nueva dispensación, ¿no? Dispensación de la gracia o la dispensación del Espíritu Santo. Hay diferencias, ¿ah? O sea, el Espíritu Santo se ha manifestado distintamente. Y eso es así porque también Dios, también, no hay un Dios del Antiguo Testamento y no hay un Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo Dios, ¿verdad? Pero sus manifestaciones han sido distintas en cada dispensación, ¿no? En el tiempo de la ley, amén, el Señor Dios se manifestó, ¿no? Y en la montaña se encendía en fuego, ¿no? La montaña se encendía y Moisés se subía a la montaña y el pueblo dice que entraba en terror, ¿no? Hoy no es así, ¿no? Hoy el fuego de Dios está en nuestro corazón, ¿no? Amén, está dentro de nosotros. También en el Antiguo Testamento, en la ley, se permitió que a los adúlteros se les matara, a los fornicarios se les apedreara, ¿no? Amén. Era otra dispensación. Hoy no, ¿verdad? Hoy en la ley de la gracia no. O sea, es el mismo Dios, pero la dispensación, el trato en cada tiempo es diferente. Entonces el Espíritu Santo es lo mismo. Es el mismo Espíritu Santo, pero su trato con los hombres ha sido distinto en el Antiguo Testamento, su trato con los hombres en el tiempo de los evangelios y hoy en el tiempo de la gracia de la iglesia, que es desde Hechos capítulo 2 para adelante. ¿Amén? Hechos capítulo 2 para nosotros marca el inicio, amén, de la dispensación, el inicio de la iglesia. Amén. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna? No solo pregunte, también puede aportar, hermano. Acá hay hermanos también que conocen la palabra, pastores, te pueden aportar también y enriquecen la clase. Amén. Bueno, entonces continuamos. Muy interesante, ¿no? Muy interesante porque esta es una doctrina que tiene que estar bien clara, hermano. La doctrina de la Trinidad tiene que estar muy clara. Es a veces increíble cómo hay hermanos que después de estar 20 años con nosotros, un día salen que no creen en la Trinidad. Yo conocí a un hermano que más de 20 años, hermano, siempre predicando y aprendiendo y teniendo claro, y de pronto un día salió, no, que ya no creo en la Trinidad. Me he dado cuenta que Jesús no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, porque leyó un librito por ahí, por internet, porque... Entonces, esta doctrina tiene que estar muy clara en nosotros, ¿amén? Para que no mañana titubeemos, para que mañana no flaqueemos, hermano, en esta doctrina que es una doctrina fundamental de la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, cada persona de la Trinidad son coiguales en toda perfección de la esencia divina, ¿no? Las Escrituras destacan al Padre en especial como creador, pero ya dijimos que aunque
El Padre es preeminentemente el Creador, Cristo y el Espíritu Santo también están allí. El Hijo se le distingue como el Redentor y Mediador. Ahí están los pasajes bíblicos, ya usted lo puede luego estudiar. Y al Espíritu Santo se le identifica como el agente de santificación. Amén. No obstante, en todas estas obras, las tres personas de la Trinidad obran juntos de manera inseparable. Amén. De manera inseparable. O sea, el Padre obra, pero ahí está el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo obra, pero ahí está el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra, pero ahí está el Padre y el Hijo. Siempre están los tres, siempre, hermano. Dios, amén, es, no, o sea, no hay una división ahí. Son tres personas, pero no es que yo diga, bueno, aquí está Cristo, pero Dios no está aquí, ¿no? Dios está en otro lugar. El Espíritu se ha movido, hermano, pero Cristo no. Es que justamente el Padre es Dios, Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y los tres tienen el atributo de la omnipresencia. O sea, los tres están en todo lugar a la vez. Por lo tanto, lo que pasa es que sí sucede que hay funciones. El Espíritu Santo puede manifestarse en un culto, ¿no? Y gloria a Dios por esa manifestación del Espíritu Santo, pero ahí también está Cristo, pero ahí también está el Padre. Amén. Aunque el Espíritu Santo ha tomado una preeminencia porque ha habido lenguas de pronto, ¿no? Porque ha habido un mover del Espíritu Santo. Pero en otro momento puede ser Cristo una preeminencia porque de pronto hay gente que ha visto al Señor, ¿no? Han oído la voz de Cristo, ¿no? Amén. Es algo maravilloso. Lo que quiero dejar siempre claro es que los tres, amén, las tres personas de la Trinidad están presentes en toda operación, amén, de Dios. Entonces, en la creación y la preservación están los tres, en la redención están los tres, en la santificación están los tres. Decíamos hace un momento que la Trinidad no tiene analogías perfectas en la experiencia humana. Nada en la creación es exactamente igual a la Trinidad. Amén. Por más que tenemos en el libro de doctrina, ¿no? Que ha dado unas ilustraciones que se acercan mucho, ¿no? Ya dijimos los tres estados del agua, ¿no? Sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y podemos también el ser, ¿no? El ser humano en su composición de espíritu, alma y cuerpo. ¿Ven? Se acercan, pero en realidad tampoco ilustra a la perfección lo que es la Trinidad. Por lo tanto, llegamos a una conclusión. La Trinidad es un misterio. Amén. Un misterio quiere decir revelado, pero revelado en parte nada más. Amén. O sea, hay mucho todavía que se conoceremos de la Trinidad arriba en el cielo. ¿Amén? Hay un pasaje que dice que cuando sea el fin de todo, el Hijo se sujetará al Padre para que el Padre sea en todo y en todos. Ese es un misterio. ¿De cómo va a ser eso? Es un misterio. Mucha teología se ha dicho sobre ese verso, ¿no? En realidad es un verso nada más, no hay más en la Biblia acerca de eso. Entonces, hay mucho, por eso, hay mucho misterio aquí en la Trinidad, ¿no? Pero lo que sí es claro es que es la Trinidad perfecta, amén, en un solo Dios y en tres personas que a la vez cada uno de ellos tiene todos los atributos de Dios, porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Amén. El mismo Dios. Dice, la Trinidad es un misterio, por cuanto es una verdad que estaba escondida hasta que se reveló. También porque en su esencia es algo sobrenatural que trasciende por completo la comprensión humana. O sea, si yo quiero entenderlo con la comprensión humana, con el entendimiento humano, no lo voy a poder entender. Por eso es que muchas veces los eruditos, ¿no? Los intelectuales no entienden. Dicen, ¿no? Cuando se ponen a leer, no entienden. Dicen, pero ¿cómo es esto? Esto de acá, y ellos mismos llegan y dicen, no, esto de acá, entonces no tiene sentido. Claro, para ellos no tiene sentido, porque ellos lo ven con la mente humana. Uno de los principios para poder entender la palabra es tener la iluminación del Espíritu Santo. Y para tener la iluminación del Espíritu Santo,
hay que tener a Cristo en el corazón, o sea, hay que estar convertido. Por eso es que el hombre natural no puede entender, nunca va a poder entender las riquezas, las maravillas, los misterios de Dios. ¿Ven? Nuestro hermano Eugenio Guardia, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, pastor Enoch. Dios le bendiga, compañeros. Te pregunta, pastor. Yo he escuchado hay congregaciones, solamente creen solo Jesús, solo Padre, el Espíritu Santo. ¿Por qué creen ellos, pastor? Quería saber, ¿me podría explicar? Vamos a llegar en un momento más a ese punto, ¿no? Yo les voy adelantando más. Los solo Jesús son los llamados los unitarios. Y los unitarios creen que es solo Jesús, o sea, que Jesús en el Antiguo Testamento se manifestó como Dios y que en parte de la iglesia, o sea, en los evangelios como Jesús y hoy como el Espíritu Santo, pero es Jesús. O sea, ellos no creen en tres personas, ellos creen que es solo una persona. Amén. Ellos creen que es solo una persona, nada más que esa persona se ha manifestado en el Antiguo Testamento como Dios, luego como Jesús, como Espíritu Santo, pero es la misma persona. Totalmente Amén. bíblico, ¿no? Porque si fuera la Amén. misma persona, ¿cómo yo explico Mateo capítulo 3, el bautismo de Jesús? Que Jesús está allí y el Espíritu Santo viene como una paloma y luego hay una voz del Padre que dice, tú eres mi hijo amado. ¿Cómo explicaría eso? No hay forma de explicar eso. Amén. Amén, amén. Entonces, y así otros versículos. Entonces, pero ellos creen eso. Luego vamos un poquito a ver algunas posiciones doctrinales sobre la Trinidad o distorsiones, amén, acerca de la misma. Y es importante que lo tengamos presente también, ¿no? Para que cuando nos encontremos con alguna de estas personas, más o menos tengamos idea de lo que ellos creen y podamos, amén, defender, pues, ¿no? La doctrina de la Trinidad con la palabra de Dios. Amén, pastor. Bien. Gracias. Ahora, entonces, amén. La Trinidad, como decía, es un misterio, ¿no? Es un misterio, conocemos en parte, pero hay mucho que todavía no se conoce. Ahora, solo es inteligible en parte para el hombre, porque Dios lo ha revelado en las Escrituras y en Jesucristo. O sea, claro, el hombre, nosotros por más que querramos, siempre va a ser un misterio entenderlo todo, ¿no? Por consiguiente, la doctrina de la Trinidad, esto es importante, debe aceptarse por fe, basándose en cómo se revela a la deidad en las Escrituras. O sea, aunque mi mente no lo puede entender, porque 1 más 1 más 1 es 3, pero en la Biblia encuentro que es un solo Dios. Dios, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? No entiendo, es un solo Dios, pero ¿el Padre es Dios? Sí. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿El Espíritu Santo es Dios? Entonces son tres dioses. Pues no, es un solo Dios. Sí, pero tres personas diferentes que salen de uno. O sea, humanamente no se puede entender, ¿no? Pero cuando yo lo acepto por fe y lo veo en la palabra está explicado perfectamente. Amén. Cuando yo veo las manifestaciones de Dios en el bautismo de Jesús, cuando veo la bendición apostólica, cuando veo, amén, cómo la Trinidad ha obrado, ¿no? En diferentes formas. Entonces, para mí es claro, ¿no? Los tres son Dios, pero es un solo Dios. Solamente que son tres personas diferentes. Por eso es que a cada uno de ellos se le puede identificar. Amén. Y los mismos atributos que tiene el Padre los tiene el Hijo, y los mismos atributos que tiene el Hijo los tiene el Espíritu Santo. La Trinidad en el Antiguo Testamento, ya hemos visto un poco, ¿no? El nombre plural Elohim, ¿no? Hemos visto que eso es en los nombres de Dios. Elohim es un nombre plural de Dios. ¿Cuál es su singular? Eloá, ¿verdad? Eloá es el singular de Dios cuando se querían referir a Dios como en singular, pero cuando querían referirse a Dios como en plural, el nombre que usaban era Elohim. Amén. Elohim. Es algo tremendo esto, ¿no? Lo encontramos en el Antiguo Testamento
Elohim es Dios en plural. También el nombre Adonai es el plural de Dios. ¿Cuál es su singular de Adonai? Adón, ¿no? Adón, eso lo hemos visto en los nombres de Dios, ¿no? Es de su singular, pero Adonai es su plural. También cuando querían referirse a Dios, ¿no? Amén. También dice, Dios habla de sí mismo en plural. Claro, lo hemos visto en Génesis, ¿no? Cuando Dios dice, descendamos y confundamos al hombre para que no sea como uno de nosotros. Está hablando Dios en plural. Amén. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hablando en plural. Entonces, allí yo puedo entender, ¿no? Con claridad. Ahora, el Hijo de Jehová, hay expresiones. Eso lo vamos a ver más adelante quizá, o queda para que usted lo pueda estudiar. Uno, en Deuteronomio 6:4, dice, Jehová nuestro Dios, uno es, dice, uno es, no Jehová nuestro Dios, uno es. Y fuera de él no hay Dios. O sea, es un solo Dios. El ángel de Jehová, el ángel de Dios. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes que los escritores, al no estar revelado todavía, pues a plenitud, ¿no? El Mesías, ellos identificaron a un ángel especial. Por ejemplo, se cree por eso que se le reveló a Jacob era Cristo, porque le dijo, bendíceme ahora, ¿no? Y un ángel no puede bendecir. Solo Dios puede. Usted no puede decirle a un ángel, bendíceme. Vamos a orar para que el ángel Gabriel nos bendiga. Vamos a orar para que el arcángel Miguel nos bendiga. No, los ángeles no pueden bendecir. Amén. El único que puede bendecir es Dios. Un ángel no puede perdonar. El único que puede perdonar es Dios. Son atributos de Dios. ¿Amén? Entonces, el Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento encontramos también al Espíritu Santo como divino. Usted va a encontrar pasajes que hablan del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se le puede referenciar no solamente como Espíritu Santo. En realidad, hermano, la palabra en ese orden, escuche bien esto, es importante que usted lo tenga presente. La palabra en ese orden, Espíritu Santo, no encontramos en el Antiguo Testamento. La palabra Espíritu Santo solo lo encontramos en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, amén, el Espíritu, y encontramos 3 menciones solamente en el Antiguo Testamento que dice el Santo Espíritu. Amén, 3 menciones, el Santo Espíritu, pero no Espíritu Santo. Recién en el Nuevo Testamento sí encontramos en ese orden el Espíritu Santo. Ahí comienza, y es por eso es que nosotros decimos hoy el Espíritu Santo, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento era el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida, ¿no? El Espíritu de Jehová, el Espíritu. Amén. Y 3 menciones, como le digo nada más, hay 3 menciones en el Antiguo Testamento, usted como tarea lo busca luego, que habla, que dice, que lo menciona al Espíritu como el Santo Espíritu. Amén. Como Santo Espíritu. Es importante, ¿no? Tener también esta consideración. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Acá hay un hermano que pone que Abraham tuvo la visita de 3 ángeles, uno de ellos era Cristo. No. Ahí no. Amén. Se cree, por ejemplo, que el cuarto que apareció en el horno de fuego de Nabucodonosor era Cristo. Por eso dice, el cuarto es como uno de los hijos de los dioses, ¿no? Se cree. O sea, son, bajo ya estudios teológicos, más o menos uno, y tiene mucho asidero, hermano, ¿no? Tiene muchas razones. O sea, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, más o menos se da a notar que fuera Cristo. ¿Amén? Que fuera Cristo. Porque el Mesías todavía no había sido revelado en su plenitud, ¿no? Entonces, los escritores lo diferenciaban, ¿no? Como un ángel especial, por decirlo así, ¿no? Porque nosotros sabemos que no es un ángel, claro, es Dios, ¿no?
Amén. Ahora, la Trinidad en el Nuevo Testamento, las tres personas al mismo tiempo en el bautismo de Jesús, ¿no? Hemos visto ya. También se da la prueba de la distinción de las tres personas. O sea, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde se hace diferencia el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. También la fórmula bautismal, ¿no? Cristo dijo, y hagáis discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También. Y la bendición apostólica, que se da en algunos libros del Nuevo Testamento, donde Pablo dice el amor del Padre, ¿no? La bendición del Hijo, ¿no? La comunión del Espíritu sea con ustedes. O sea, esa es la bendición apostólica, ¿no? O sea, es como en algunos casos cerraban sus libros diciéndole que la Trinidad los bendiga, o sea, el amor del Padre, ¿no? La bendición del Hijo, la comunión del Espíritu, sea con ustedes. ¿Ven? Eso también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Muy bien, la Iglesia y la doctrina de la Trinidad. Tenemos que comenzar diciendo que la doctrina de la Trinidad ha sido una de las doctrinas más atacadas por el diablo y por el infierno. Porque si el diablo, hermano, lograra hacernos creer que Jesucristo no es Dios, sería un gran problema, porque por medio de Jesucristo solo hay salvación. Solo por Jesucristo hay salvación. La Biblia dice que hay un solo camino. La Biblia dice, amén, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, solo por Jesucristo. Entonces, si yo a Jesucristo lo dejo de reconocer como Dios, su perdón, su redención, amén, la salvación por Cristo, se cae todo, hermano. Por eso es que el diablo ha atacado esta doctrina. Y por ello también la iglesia verdadera, los hombres de Dios verdaderos, se han preocupado mucho por la doctrina de la Trinidad. Porque esta enseñanza, como aquí lo leemos, tiene implicaciones para la médula misma de la fe cristiana. O sea, atacar la Trinidad es atacar, hermano, amén, la columna vertebral, la base fundamental, ¿no? De la doctrina de la fe cristiana. Amén. Entonces, primero, ¿podría alguna criatura, por grande que sea, salvarnos? O sea, si yo no reconozco a Jesucristo como Dios, si yo te diría, Jesucristo entonces es una criatura, o sea, fue creado, ¿no? O sea, si yo no reconozco a Jesús como Dios, ¿qué significa? Que fue creado, pues. Fue creado. Por los ángeles fueron creados, los arcángeles fueron creados, los querubines fueron creados. O sea, Jesucristo, si yo no lo reconozco como Dios, Él fue creado. No importa el nombre que tenga, puede ser un ángel mayor, pero fue creado. Entonces, ¿qué diría yo? ¿Una criatura nos puede salvar? Ya viene allí un problema, ¿no? Porque solo Dios puede salvarnos. Segundo, ¿podríamos realmente depender plenamente de alguna criatura en cuanto a nuestra salvación? Tercero, si Jesús no es un Dios infinito, ¿deberíamos orar a Él o adorarle? Solo un Dios infinito y omnisciente puede oírnos y responder las oraciones de todo el pueblo de Dios a la vez. No importa dónde se encuentren, no importa que sean millones, todos orando en donde puedan estar, ahí está Cristo. Él es Dios, Él es infinito, Él es omnisciente, Él es omnisapiente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. O sea, por eso, hermano, negar que Jesús es Dios es una doctrina satánica, es atacar la salvación, ¿no? Del hombre, es atacar la fe cristiana, en realidad, atacar toda la Biblia, echar abajo la Biblia. Cuarto, si alguien enseña que Cristo fue un ser creado, esta enseñanza erróneamente empieza a atribuir crédito por la salvación a una criatura y no a Dios mismo. Claro. Por eso es que es muy peligroso, ¿no? Muy peligroso.
¿Ven? Muy bien. Ahora, errores en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Pero antes que pasemos a esto, hasta aquí, ¿alguien quiere aportar? ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia, algo que pueda enriquecer la clase? ¿Alguien quiere preguntar también? Hasta aquí lo puede hacer. Amén. Levante su mano y ahí le damos lugar. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación, ¿no? Amén. Pastor Gustavo Flores, Dios lo bendiga. Siervito, Dios le bendiga, buenas noches. Aleluya, Dios lo bendiga, siervo. Siervo, discúlpeme, Siervito, no sé si está bien la pregunta, pero no le entendí un poquito muy bien sobre esto de la doctrina de la Trinidad, la iglesia y la doctrina de la Trinidad. ¿Cómo? No le llegué a captar mucho, casi lo de la iglesia y la doctrina de la Trinidad. Ya. En resumen, cuando el Claro, punto de la iglesia y la doctrina de la Trinidad, lo que queremos enfatizar es que la iglesia ha sido atacada por hombres ya. perversos y malos, por una doctrina satánica. Amén. Hablo de la verdadera iglesia, queriendo meter esta doctrina de la negación de la Trinidad. Ya. Amén. Eso quiere decir la iglesia y la Trinidad. O sea, por todas las generaciones desde el siglo I, desde Hechos capítulo 2, ha habido un ataque incesante hasta hoy, queriendo echar abajo la Trinidad en la iglesia. Por eso es que la iglesia y los hombres de Dios siempre se han levantado reafirmando esta doctrina. Amén, siervo. Amén. Amén. ¿Amén? Está bien, me quedó claro. Y nosotros también debemos de continuar siempre, ¿no? Defendiendo y predicando acerca de la doctrina de la Trinidad. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere seguir preguntando, comentando, hermano? Gloria a Dios. O aportando, aporten también, ¿ah? Hermana Gladys Estela Carvajal, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, siervo de Dios. Una pregunta, siervo. Para ser bautizado con el poder del Espíritu Santo, ¿cómo es que uno lo puede sentir o venir? Uno tiene que ser muy fiel a Dios en decir, ¿cómo le puedo explicar? Conocer mucho la palabra o también por lo que Dios ve en nuestro corazón. Cómo es que lo queremos creer, tanto como usted dice la Trinidad, que no es algo solo, Dios, Hijo y Espíritu. Y el Espíritu que es el bautizo. ¿A quién es el que ese bautizo del Espíritu y esa señal que dice usted de lengua? Me gustaría eso, si es posible que usted Amén. me pueda explicar. Amén. Amén. Primero, Cristo es el bautizador. Amén. El Padre es el que da el Espíritu Santo, pero ¿quién es el que bautiza? Cristo es el que bautiza. Eso lo dice la Biblia. Juan dice, yo bautizo con agua, pero viene uno tras de mí que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, el Padre da el Espíritu Santo, como decir, a la iglesia, pero Cristo es el que bautiza. Y ahora, el hablar en lengua es una señal. ¿Amén? Hay un audio ahí que se escucha, un momento. No, Ahora sí, entonces, la hablar en lenguas es una señal. Sobre el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué hay que hacer para recibir el bautismo del Espíritu Santo? Hay que conocer mucha Biblia, hay que orar mucho, pastor. En realidad, hermano, eso depende de Dios, ¿no? De su misericordia. Hay casos que yo conozco, y usted también debe de conocer, de algunos que en el altar han pasado a convertirse y esa misma noche que se han convertido han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Y esos casos uno dice que es tremendo. Otros han recibido al día siguiente de convertirse. Y esos que han convertido ni conocían la Biblia, ¿no? Ni siquiera habían ayunado. ¿Qué quiere decir eso? A eso quiero ¿no? decir. Sí, Ahora, eso dígame.
Claro. Sí, Ahora, siga ¿qué quiere decir conocer eso? mucho la Biblia. Claro, ¿qué quiere decir eso? Dos cosas. Lo primero, amén, que Dios es soberano, o sea, Dios le dio el Espíritu Santo, pues porque Dios puede bautizar a quien Él quiere. El único requisito es estar convertido, nada más. Después Dios puede bautizar a quien Él quiere. Pero segundo punto también, no significa entonces que yo no oro, que yo no voy a orar. Ah, pastor, como bautizó en el altar a alguien que recién llegó y se convirtió y lo bautizó ahí nomás. Ah, entonces él no había orado, no había leído la Biblia, él no había ayunado nunca. Entonces, ya, pues yo tampoco voy a orar, voy a ayunar y cuando Dios quiera me va a bautizar. No, no significa eso. En el caso de ese creyente que Dios lo llenó porque vino al altar y porque Dios lo llenó, eso es Dios con él. Pero yo, si me convierto y pasan los días, yo tengo que orar y yo tengo que ayunar y yo tengo que leer la Biblia. Primero, para mantener mi vida espiritual. Segundo, tengo que orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Tengo que ayunar para recibir el bautismo. Pero no es que porque yo ayuno lo voy a recibir. No es porque yo oro ahora yo tengo los méritos para recibirlo. No, yo tengo que orar y ayunar para buscar el bautismo. Sí, eso lo enseñamos. Hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar a Dios, Señor. Pero una vez que yo lo recibo, el bautismo del Espíritu Santo, yo tengo que saber que es por su misericordia. Amén. Es por su misericordia que Dios me lo está dando. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo esto, ¿no? Entonces, por un lado, si yo ayuno, yo oro y recibo el bautismo del Espíritu Santo, no puedo decir, bueno, yo me lo merecía porque yo oraba y ayunaba, hermano. No. Yo no me merezco nada, ¿no? Eso es la misericordia de Dios. Pero por otro lado, sí, tengo que orar y ayunar, porque yo sé que eso me mantiene en comunión con el Señor y hace que sea más bonito en ese momento y que venga el poder, ¿no? Más factible que venga el poder. ¿Amén? Gloria a Dios. Siervo, sí. Otra consulta. En caso que uno es bautizado con el poder del Espíritu, que puede darle cualquier don, sobre todo pues el don de lenguas o profecía, en caso que esta persona deje la iglesia, dé la espalda a Dios, pero sigue con ese don, ¿ese don es en sí de Dios o es que puede ser, perdóname, no lo sé, yo le pregunto porque no sé, del espíritu ya, de la oscuridad? Ya, le entiendo. Para comenzar, los dones, ¿qué dice la Biblia? Los dones de él, ¿de quién? ¿De quién? Los dones de Hijo y Espíritu. Los dones del Espíritu Santo. ¿De quién son los dones? De Dios, del Espíritu. Pues el Espíritu Santo es Dios. Los dones son de Dios, no son nuestros. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para que esos dones se operen en nosotros y podamos, pues, ser bendición para muchas almas, pero no son nuestros. Ese es su primer punto, ¿no? Segundo punto. Que alguien se vaya de la iglesia, o sea, cuando usted dice de la iglesia se refiere de la denominación y se vaya a otra denominación, eso no quiere decir que por eso va a perder los dones del Espíritu, porque puede irse de una denominación porque ve cosas malas, ¿no? Eso más allá. Pero usted dijo lo otro, que le dé la espalda a Dios. Centrémonos ahí. Eso es más absoluto. Si alguien le da la espalda a Dios, en otras palabras, ¿qué quiere decir? Que ha pecado, pues. Y si alguien peca y le da la espalda a Dios, ¿el Espíritu Santo podrá morar en él? ¿Podrá seguir morando en él? Ya no. No. Porque el Espíritu Santo, por eso es Espíritu Santo, ¿no? Mora sobre gente santa. Entonces, alguien que peca, por ejemplo, un adúltero, un fornicario, un borracho, no puede el Espíritu Santo seguir operando en él. Y ahí viene que algunos, una vez vi un hermano que hablaba muchas lenguas en el culto y un día se fue al mundo. Y después se fue al mundo, pecó, hizo cosas muy malas y luego un día volvió a la iglesia. Y cuando él volvió un día, lo vi que él volvió y esa misma noche que volvió comenzó a dar en lenguas. Y yo dije, qué tremendo, cómo el Espíritu Santo no se fue. Pensando, yo tenía como 15 años, 16 años. Y el pastor Rodolfo justo pasaba y le pregunté, pastor, le dije, ¿cuál fulano ha vuelto a la iglesia después de algunos años? Y él se había perdido. Pero lo he oído hablar en lenguas. Pastor, o sea que el Espíritu Santo siempre no se fue. Me dijo, no, hijo, no confundas. Una cosa es el Espíritu Santo. Las lenguas
él las recibió al principio, fueron reales, pero cuando él se fue al mundo, el Espíritu Santo se fue, pero las lenguas, como aprendidas, se quedaron en él, pero ya no era el Espíritu Santo. Las lenguas ya aprendió a hablar, entonces se quedaron en él. Ahí yo era un novato ahí, pues, ¿no? Recién comenzando en el Señor, obviamente. Entonces, recién comencé a entender, ¿no? Claro, ya hoy uno ya lo entiende, obviamente, mucho mejor, ¿no? Pero en ese momento para mí era nuevo todo, decía tremendo, ¿no? O sea, claro, pero eso revela una verdad, ¿no? Más allá, ya más profunda, pues, ¿no? O sea, hay gente que puede quedar con las lenguas, pero no porque tenga no todo el que habla lenguas es porque tiene el Espíritu Santo. Hay gente que habla lenguas aprendidas, hay gente que habla lenguas inventadas, hay gente que habla lenguas satánicas también, ¿no? O sea, ya son otras cosas, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Amén. Nuestra hermana Gracias. Gladys Estela, Dios la bendiga. Amén, sí, pastor, gracias. Ustedes, amén. Hermano Emer Rojas, Dios lo bendiga. Pastor, buenas noches, pastor. Buenas noches a todos. Pastor, quería comentarlo, aportar ese tema, lo que está hablando la hermana. Pastor, yo cuando tenía 15 años, pastor, cuando era un adolescente, tenía 14 años, estando en la selva, ¿no? Digo, María adentro. Un culto, pastor, así como usted comenta, ¿no? Que yo no lo pedí el bautismo del Espíritu Santo. No sabía qué cosa era eso. Solamente recuerdo haberla visto a mi colega que me había invitado del colegio a la iglesia. Y pues recuerdo que ella comenzó a girar, a dar vueltas, y yo decía, ¿qué será eso? No, bueno, no tenía mucho entendimiento, no sabía. Y entonces el pastor del altar dijo, no, cierra tus ojos y comienza a alabar a Dios. Entonces yo pues cerré mis ojos y comencé a alabar a Dios y comencé a tener una experiencia. Y esa tarde, pastor, así con ropa que no era cristiano, yo recibí el Espíritu Santo. O sea, no, yo no sabía ni qué cosa era lo que había recibido. Detrás mío había un obrero, en la cual había pues visto bueno, que el Señor me hacía danzar en su presencia. Yo tenía 14 añitos. Le había servido a Dios desde niño, pero mis padres se alejaron, no del movimiento a otra iglesia, y se apartaron, ¿no? Y cuando mi padre, yo regresé a casa después de haber tenido esa experiencia, recuerdo que había quemado mi ropa, todo lo que era mundana, ¿no? Comencé a quemarnos, no entendía por qué. Y quería ponerme una camisa, una corbata, quería ponerme un zapato, no, algo que entró dentro de mí, quería comprarme una Biblia. Y llego a la casa, pues esperando con esa noticia que mis padres se alegren, ¿no? Que mis padres digan, qué lindo, amigo, estén a la iglesia. Y era todo lo contrario, ¿no? Porque mis padres se habían apartado años ya del Señor. Me comenzaron a reprimir, a decirme que te has vuelto loco, que no, a qué iglesia te estás entrando, qué has hecho con tu ropa, la has quemado todo. Entonces comencé a tener una guerra, pastor. Y pues no duré mucho y me aparté, ¿no? Porque mis padres me comenzaron a restringir todas las puertas, votaban a los pastores, votaban a los hermanos. Y me fui con ellos, ¿no? Como era menor de edad todavía. Y llegando acá a la ciudad de Lima, ya pastor, hace 8 años atrás, ya estando en el mundo, pues, ¿no? Yo tenía aún dentro así, estando ahí, como dice, quizás ya por los amigos malos que me llevaban por primera vez, me invitaron a tomar. Nunca tomé cerveza, pero sí algunos tragos pequeños que me invitaban, cigarro. Tenía un temor grande, no sabía por qué. La primera vez que entraba a una discoteca, yo decía, pero ¿qué hago aquí, no? Y pues tenía un temor grande. Y cuando recuerdo que pasó esa noche que yo probé así por esas amistades, sentí que algo se fue dentro de mí, ¿no? El temor. Y recuerdo, pastor, que ya no era el mismo, ¿no? Pero pasó el tiempo, mi madre se enferma, Dios comienza a tratar con ella queda imposibilitado, así, de no caminar. Ya la clínica no podían darle nada, pastor. Y pues ahí fue donde Dios toca su corazón para llevarlo a su casa, ¿no? Y Dios hace un milagro en ella, hace 7 años, pastor, que Dios le hizo caminar. Y es ella que comienza nuevamente a traernos la palabra a la casa, a la casa. Mi hermano mayor se convierte, mi padre. Y yo pues ya con el corazón duro, ¿no? Yo decía, pues no, yo ya no creo en Dios, no creo en nada.
Y pastor, me invitaron nuevamente a la iglesia. Dije, voy a ir a sentarme, pero más no a convertirme. No quiero saber nada de Dios. Había cerrado la puerta a Dios. Pero una noche, pastor, escuché la voz de Dios y después de haber ido a la iglesia 7 meses, estando yendo y saliendo, pero no quería entregar mi vida al Señor. Y en esa noche, pastor, yo recuerdo que escuché la voz de Dios y pasé al altar. Y yo sentí el amor de Dios, la presencia de Dios, ¿no? Y ya al pasar el tiempo, yo no sabía que había, pues, qué cosa era el Espíritu Santo, no sabía nada de eso, pastor, no sabía para qué servía, era un adolescente, ¿no? Y pues ahora que ya soy joven, pastor, ahora estoy en el anexo trabajando, me doy cuenta que es muy necesario el Espíritu Santo. Y he comenzado a buscarlos en ayunos, me he puesto a ayunar un día, 2 días, decía, Señor, yo quiero volver a tener esa experiencia, quiero volver a buscarte, le decía, Señor, quiero volver a conocerte así. Y comencé a ayunar, pastor, y pues le decía a mi pastora también, ¿no? Pastora, dime cómo yo puedo volver a tener esa experiencia con Dios. Quiero volver a tener esa experiencia con el Señor. Y me dijo, ayuna, hijo, métete a ayunar y vas a ver que Dios te va a dar experiencia. Y entonces, pastor, un día yo recuerdo de una convención acá en Lima, que me acuerdo que hice un esfuerzo de ayunar, yo estaba haciendo mi carrera y incluso así me puse a ayunar 5 días, pastor. Yo dije, no voy a comer, no voy a hacer, voy a ayunar, voy a encerrarme. Y comencé a ayunar esos 5 días y me fui a la convención, pastor, ahí queriendo recibir esa experiencia con Dios. Y no recibí nada. Me volví triste a la iglesia, dije, bueno, entonces ha sido en vano mis ayunos que hice. Y me acuerdo que mi pastora acá en la iglesia comenzó en un ayuno a adorar a Dios, pastor, y yo sentí una mano como se abría del techo, pastor, y, no, y caía algo lindo, y que todo el piso de la iglesia quemaba, pastor. Es una experiencia, ¿no? Y volví a tener esa experiencia, pastor. Yo quiero, con lo que usted quizás está ahorita como comentando, pastor, es que el Señor tuvo misericordia, pastor. Tremendo. Tremendo. Amén. Tremendo, tremendo. Claro, que es una experiencia real, ¿no? O sea, usted recibió el bautismo del Espíritu Santo, luego se apartó por motivos, ¿no?, distintos, y luego vuelve y luego comenzó a buscar de nuevo. Y son pocas las personas, ¿ah? Porque la mayoría que se reconcilian con Dios les es más difícil. O sea, si ya tuvieron el bautismo del Espíritu Santo y luego vuelven, es más difícil que vuelvan a ser llenos, ¿no? Otra vez a ser bautizados. Pero sí, claro, claro que ahí se da, sino que es más difícil. Amén. Pero gloria a Dios por esa experiencia. Y ahora sí, nunca más lo vuelvo a perder ahí, para siempre. Sí, pastor. Es que Amén. mira, pastor, aún incluso cuando estaba lejos, pastor, me recordaba, mis lágrimas caían porque yo había servido de Dios de niño, ¿no? Y me recordaba de los cánticos, de los especiales, y eso me partía. Así es. Es que ya el Espíritu Santo nunca nos deja. Tremendo. Qué bueno, mi hermano. Gloria a Dios. Qué experiencia más bonita. Nuestra hermana Ruth Magdalena, Dios le bendiga. Le bendiga, pastor. Buenas noches. Aleluya. Amén. Amén, pastor. Le quería hacer, no sé si será posible, 2 preguntas. Bueno, la Ya. primera ya me he quedado más o menos clara. Me acuerdo que había un jovencito, ¿no? Que Dios le bautizó, creo que a los poco tiempo de convertido, pero cayó en pecado nuevamente. Y cuando yo me lo encuentro, me acuerdo por ahí, por la paradero de mi casa, lo encontré. Y le dije, ¿cómo estás, varón? ¿No? Y me dijo, hermana, he hecho esto. Y él abrió su corazón, ¿no? Y yo le comencé a nuevamente animar. Pero ¿qué pasaba? Que él me dijo algo que a mí sinceramente no me gustó o me inquietó mucho. Me dijo, pero el Espíritu Santo no se ha ido de mí, hermana, porque yo sigo hablando lenguas. Y yo simplemente le dije, lo que usted mencionaba, ¿no? Que ya cuando uno peca ya el Espíritu Santo no está en él, sino solamente quedan las lenguas. Y cuando él regresa nuevamente a la iglesia, me daba cuenta que él hablaba lenguas, inclusive danzaba. Y yo estaba como que no entendía sinceramente esa parte. Entonces, yo justamente quisiera que usted me pueda compartir eso. Amén. Y la segunda pregunta sería, había una jovencita que me parece que por su carne se emocionó tanto que cada vez que caía el derramamiento del Espíritu Santo, me parece que ella en su carne hablaba lenguas. Y tanto era su emoción
que al final se le metió, me parece, un espíritu que hasta el día de hoy a la fecha, ella está en la iglesia, pero ya no se ve su semblante normal, sino digamos que anda como una persona loca, se Perturbada. podría decir, perturbada, exactamente. Amén, Ah. pastor, esa sería mi pregunta. Bueno, el primer caso ya yo le expliqué, pero nada más lo vuelvo a enfatizar que sí, ¿no? Alguien que está en pecado no puede estar investido de poder, porque hablar lenguas es una señal que alguien está investido del poder de Dios. Es una señal. Hablo de las lenguas de Dios, ¿no? Claro. Investido del poder de Dios. O sea, alguien que está en pecado no puede, pues. Ahora, que pueda hablar lenguas, sí, pero ya son las lenguas aprendidas que quedaron cuando él tenía el bautismo. Ya se quedaron esas lenguas. Pero ya no hay poder, ya no hay unción, ya no hay fuego de Dios. ¿Ven? Esos casos hay por montones. O sea, nosotros como pastor dentro de la iglesia vemos que hay gente que llega y ya está hablando lenguas. Oye, claro, el pastor ya, pastores con experiencia saben y miran, ¿no? Y sencillamente somos muy cautelosos, ¿no? Y sabemos que es una emoción, entonces, o que son lenguas que quedaron, entonces nosotros esperamos mucho, ¿no? Para que realmente vuelva la unción y el poder. Porque así como hablan lenguas en el culto esa gente, luego se va y sigue pecando. Entonces, es una contradicción terrible. El segundo caso de esta muchacha, ¿no? Que hablaba lenguas en la carne, claro, y que luego fue perturbada, ha quedado perturbada, tiene que haber una explicación. Quizás usted no la sabe, yo tampoco, pero hay una explicación, porque para que un espíritu de error se le meta, un demonio, porque cuando alguien está perturbado porque un espíritu malo se le metió. Entonces, para que alguien se le meta a un espíritu de error es porque hay una explicación. Normalmente, por ejemplo, pasa que algunos practicando el pecado se atreven a pedir el bautismo del Espíritu Santo y como si no pasara nada, quieren engañar, o sea, por quedar bien, Señor, lléname, y se hacen los que están ahí, pasan al altar, toman la Santa Cena, pero están viviendo en pecado. Entonces, hay una explicación, algo ahí pasó, porque es imposible que alguien que de corazón sano, con corazón sincero, pide el bautismo del Espíritu Santo y venga un demonio, eso jamás va a suceder, ¿no? Eso sucede con los que son hipócritas, con los que pecan escondidas. Entonces, ¿hay una explicación? Sí. Y habría que conocer para saber qué pasó allí, ¿no? Amén. Pero los que somos gente de Dios y honestamente buscamos el bautismo del Espíritu Santo, nunca tengamos ningún temor, ¿no? Si somos sinceros, ¿no? Y estamos viviendo en santidad. Amén. Nuestro hermano Eduardo Luis Carguachín, Dios lo bendiga. Sí, pastor, disculpe que insisto con las preguntas, pero lo que pasa es que Amén, muy bueno. estas preguntas siempre me las he hecho. Sobre el caso de hermanos que manifiestan hablar en lenguas y tener el Espíritu Santo, yo de cerca he visto en mi iglesia, ¿no? que he asistido, y en mi madre también. Bueno, a mí me interesó bastante este asunto porque a veces creo que por falta de conocimiento de la palabra y de estudiar un poco más, ¿no? Como estos cursos que estamos llevando, hace que se digan cosas como, bueno, si ya no tienes el Espíritu Santo, no, si ya no hablas en lenguas, el Espíritu de Dios ya se ha ido de la persona, ¿no? Otro que he escuchado es que si los hermanos no tienen el bautismo en Espíritu Santo, como que no son salvos, como que son un grupo diferente a los que no tienen el bautismo en Espíritu Santo. Y eso me intrigó a mí bastante, que bueno, que yo también he visto a un hermano que cuando yo llegué, un hermano lindo en el Señor, él hablaba también en lenguas, pero él se apartó. Bueno, yo de ahí le he visto como 2 años atrás que él ha vuelto a los caminos del Señor. Mi pregunta es la siguiente, siervo. Usted decía que, o los hermanos dicen que cuando uno deja ya de estar en comunión con el Señor, ¿no? Y habla en lenguas, ¿no?
usted indica que eso ya no es de este Dios, ¿no? Y eso es claro, eso ya Cuando no es de peca, Dios. cuando Pero, peca. claro, sí, sí, siervo, amén. Amén, pero mi pregunta es, porque me quedó esa duda, ¿no? Que em, se dice que cuando, bueno, cuando ya uno ya no habla en lenguas, es porque el Espíritu Santo se ha ido. Mi pregunta es, ¿no puede irse el Espíritu Santo? Porque si hablamos del Espíritu Santo que usted hablaba, ¿no? De ser de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que hace morada, hasta donde yo lo que he leído, el Espíritu Santo es la garantía, ¿no? Esa morada que hace en nosotros es la garantía de que somos hijos de este Dios, ¿no? Ya. El mundo dice que no lo conoce porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, mi pregunta es, yo creo que no se va el Espíritu Santo como morada, sino la experiencia del Espíritu Santo es lo que ya no es genuino, Sí. o quizá esa persona, digamos, Lo que está que está como diciendo es apartado, ¿no? la investidura de poder, ¿no? Es quizá lo que está diciendo. Ahora, aclarar dos cosas, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo no es un requisito para entrar al cielo, ni para la salvación del alma, ¿no? ¿Ven? Eso es Ajá. primero, ¿no? Ah, O sea, es un requisito sí para ejercer un ministerio de poder, pero no un requisito para la salvación. Y sobre el otro punto, que lo último que decías, ¿no? Del Espíritu Santo. Que se ¿Cuál le era el va otro a punto? uno, dicen. He Ah, escuchado que dicen que, bueno, que ya no hables en lenguas, ya el ya, Espíritu cuando ya Santo no ya hablas se lengua, fue. ya. Entiendo yo Ujú. que primero es como una forma de motivar a la iglesia y que hay hermanos que se comienzan a enfriar. Y cuando se comienzan a enfriar ya no hablan en lenguas. ¿Por qué? Porque el Se han fuego se descuidado. está apagando. Ujú, Ya, se han pero hay dejado de que diferenciar oración, eso, bueno. pero hay que diferenciar eso. No quiere decir que porque alguien está un poco, a veces hay gente que está yendo el Espíritu Santo, pero por temas de estudio se ausentan, por temas de trabajo, a veces hay momentos que un poquito que no tienen el tiempo para Ujú. orar como antes, y entonces un poquito el fuego, la unción baja, ¿no? Porque eso es así, baja. Y por ahí ya no hablan lenguas, pues como lo hacían. No quiere decir que por eso se fue la investidura de poder, ¿no? Ahora, lo que sí es verdad que si alguien pierde ya las lenguas es porque algo está pasando, o sea, y sí habría que analizar bien, ¿no? Eso es un caso ya que se conversa con la persona, ¿no? Amén. A ver, Pero sí, disculpe. no porque alguien no hable lenguas un día o 2 días ya se le fue bautismo. No. O sea, Claro. eso hay que ver, ¿no? Siervo, Amén. sí, lo que pasa es que a mí me tocó ese tema bien profundo porque mi madre, yo la escuché hablar en lenguas y a veces por su negocio ella ya no podía congregarse mucho. Y a veces escuchaba prédicas, ¿no? Como la que yo le decía, ¿no? Y creo que es un tema importante que usted aclara, ¿no? Que bueno, Claro. que no es requisito para salvación, pero que eso es algo que tiene que buscar la iglesia pentecostal, ¿no? Sé que los reformados, los calvinistas, ellos no buscan esa experiencia, ¿no? Pero nosotros como amadores de la palabra del Señor, de la presencia del Señor, que buscamos el Espíritu Santo todos los días en los cultos, es necesario. Pero Amén. también hay que, creo que estar claros en lo que usted nos ha enseñado. Amén, pastor. Así es. Gracias. Amén. Hermano Gregory, Dios le bendiga. Siervo, Dios le bendiga, siervo. Con respecto a lo que están hablando, siervo, siervo, yo tenía entendido que nosotros como cristianos debemos de ser llenos del Espíritu Santo para poder entrar al cielo, porque dice la Biblia que el que pudiendo hacer lo bueno no lo hace, se le considera un pecado. Y bueno, desde que hemos recibido la enseñanza, una de las enseñanzas era esa, pues que necesitamos el bautismo. Y el pastor cuando nos enseñaba se basaba bastante en el pasaje, no es que hacía una doctrina del pasaje, pero lo tomaba siempre como referencia el de Nicodemo. Juan 3:5, donde le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, que era como que necesario, indispensable que nos bautizáramos y también que buscáramos el espíritu, porque él lo tomaba con respecto al ladrón de la cruz también. O sea, no lo explicaba de esa manera. El ladrón no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de buscar el espíritu, pero nosotros como cristianos sí tenemos el tiempo para hacerlo y necesitamos hacerlo si queremos ir al cielo.
Ahora, Bueno, es importante aclarar con bastante énfasis, el bautismo del Espíritu Santo no es un requisito para la salvación. ¿Amén? Si alguien ha enseñado que es un requisito para la salvación, está enseñando mal. No es un requisito para la salvación. Pero repito ahora, eso no quiere decir, pastor, como no es un requisito para la salvación, ya, pues yo no voy a buscar, así que tranquilo nomás. Ya, entonces ya no es que por no recibir el bautismo tú te vas a perder. Lo que puede pasar es que por tu indiferencia, amén, por tu indiferencia, por tu forma tan así de que, esto no me importa, ¿eso de qué me habla a mí? Eso me habla de dos cosas. Uno, o tú no has tenido una experiencia con Dios, o sencillamente te estás debilitando, te estás enfriando, y si tú sigues en ese ritmo, te pierdes, pues. Pero no es que por no recibir bautismo. ¿Por qué? Porque hay gente que ha buscado al Señor y por alguna razón no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Eso ya está yo no me meto ahí, eso es Dios y ellos. Ese es Dios y ellos, ¿no? Pero no es un requisito. Amén. Y no porque un pasaje bíblico diga algo. Una doctrina, escuchen esto también, esto es importante que ustedes lo entiendan. Una doctrina tiene que tener mínimo 3 versículos claros para que se convierta en una doctrina. amén. ¿Ven? Si no, nosotros porque encontramos un versículo vamos a hacer doctrinas, ¿no? Porque encuentro un versículo de la Biblia, no. Por eso hay que diferenciar entre la escritura descriptiva y la escritura preceptiva. La escritura descriptiva son descripción en la Biblia. En la Biblia encontramos muchas descripciones y son nada más narrativas, históricas, pero la preceptiva es aquel que va a una doctrina, y para eso tiene que haber 3 versículos. Claro, claro, para que se haga una doctrina. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, ¿hay que buscarlo como cristiano? Claro que sí. Yo lo busqué desde que me convertí. A los 14 años yo me convertí, y desde el primer día que yo me convertí, a mí me enseñó mi pastor, en este caso el pastor Rodolfo, tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengas una vida más victoriosa. Eso siempre me enseñó. Para que puedas tener más victorias sobre las tentaciones, para que puedas tener más victorias sobre las cosas del mundo, para que puedas crecer más en el Señor, para que puedas tener experiencias mayores en Dios, para que puedas predicar con más poder cuando estés con tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio. Eso es correcto. Y entonces yo entendí, como cristiano, yo quería tener más poder, más fuego, quería tener más unción para poder predicar a mis amigos, mis compañeros. Entonces yo comencé a buscarlo. 14 años, 15 años, 16 años, 17 años. Y casi a los 18 años recibí el bautismo del Espíritu Santo. Pero si me moría a los 16 años, ¿me iba al cielo o no? Sí, me iba al cielo, claro. Si me moría a los 16 años, ¿me iba al cielo? Claro que me iba al cielo. Pero no porque había el anhelo, siervo, porque lo estaba buscando, ¿no, siervo? Exacto, porque había el anhelo. Entonces, una cosa es el anhelo, eso sí, entramos ya a otra área, pero el bautismo del Espíritu Santo es una necesidad, sí, es una necesidad en la vida de la iglesia para que pueda tener poder en un mundo que estamos viviendo. Pero no es un requisito para traerlo, porque no, si no, entonces entramos pues más en algo antibíblico, ¿no? O sea, mañana voy a enseñar, entonces imagínate la iglesia que no tenga el bautismo, todo el mundo están condenados, ¿no? Entonces el sacrificio de Cristo no es suficiente, ¿no? No, el sacrificio de Cristo ha sido suficiente, y yo lo acepto en mi corazón, y de ese momento yo soy salvo por fe. Amén. Yo, gracias. Esa pregunta estaba, porque ya, como dice, estaba de tiempo, y como no había como a quién preguntarle, hay que aprovechar los momentos, y este es el momento. Claro que sí, gracias, es muy bueno, ¿no? Y así vamos aclarando. Muy bien. Bueno, hay más preguntas ahí al tiempo. No hay problema que el tiempo se nos vaya un poco, ya igual continuamos. Hermano Milagros, hermana Milagros, Dios lo bendiga. Pastor, Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? Aleluya. Sí le escucho, claro. Dios le bendiga, pastor. Yo tengo una inquietud, pastor. En Efesios 1, 13, 14, habla acerca de que el Señor nos ha sellado con las arras, dice, en nuestra herencia. Dice, le leo, dice, en una versión dice,
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21 al 22, dice lo siguiente: y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió en Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Quisiera saber cuál es la diferencia entre arras del Espíritu y a lo que se refiere 2 Corintios 1:21, que tiene relación con el Espíritu Santo, que es el bautismo, ¿no? Quisiera saber eso, pastor. Yo tengo esa inquietud desde hace mucho tiempo. ¿Por qué le pregunto? Porque en algunas oportunidades yo tengo familiares que son adventistas, obvio que bueno, tienen doctrinas muchas veces de error, y entonces en una oportunidad ellos no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos Claro. no creen en ello, no lo creen. Entonces un familiar me dijo: no, es que yo sí tengo el bautismo del Espíritu, porque el Señor, cuando yo le entregué mi vida, me selló con las arras de su Espíritu. Entonces, yo traté de hablarle, traté de explicarle. Esa doctrina, hermana Milagros, esa doctrina la tienen hasta iglesias, la tienen iglesias evangélicas también. Hay iglesias evangélicas que ellos creen que ya han sido bautizados desde el momento que se convirtieron. Claro, Ahora, entonces, amén, le continúo escuchando. pastor, entonces yo le traté de explicar, pero bueno, es un poquito complicado que ellos nos comprendan, ¿no? Por la misma experiencia que yo tuve, porque bueno, cuando yo me convertí, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, y yo he tenido una experiencia genuina, y yo le expliqué, le di la explicación de la experiencia que yo tuve, y le expliqué que es algo muy diferente, ¿no? Y la manifestación era hablar en otras lenguas, y que bueno, también viene de la mano dones que Dios reparte según como Él quiere, ¿no? Entonces, pero bueno, no lo comprende. Lo que sí quisiera, pastor, es ahí en eso. Tengo esa inquietud desde hace mucho tiempo, ya que se ha dado este diálogo, y quisiera que usted de repente me lo explique, porque tiene mayor experiencia, conoce un poquito más de la palabra. Y De antemano, sí, sobre todo las arras del Espíritu, ¿a qué se refiere? Sí, ¿Cuál es la diferencia? las arras del Espíritu, hermana. Bueno, nosotros conocemos lo que es arra, ¿no? Arras es el adelanto que se da, por ejemplo, en una propiedad. Uno compra una propiedad, o uno va con el comprador y el vendedor, y uno le dice al vendedor: yo quiero que me vendas esa propiedad. Y el vendedor dice: ya, cuesta $100,000. Y uno le dice: bueno, no tengo los 100,000 ahorita, pero de acá a 3 meses sí te lo voy a tener. Entonces el vendedor nos dice: sí, pero ¿cómo yo sé que lo vas a tener? Dame un arra y ya yo te lo separo. Ya, el arra va a ser $5,000. Esos $5,000 es un arra, es una garantía que yo voy a comprarlo. Doy $5,000, y en el contrato va: si en 3 meses yo tengo que dar los 95,000. Si yo no doy los 95,000, pierdo los 5,000, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, pero ya, los 5,000 es como el arra, o sea, es como decir la garantía de que yo voy a comprar ese terreno, que ya estoy comprometido. Entonces, el Espíritu Santo, adelanto. Un adelanto, exacto. El Espíritu Santo, cuando habla de arras, es la garantía, justamente el adelanto de lo que va a ser el cielo, pues el adelanto de todo lo que yo voy a heredar mañana, la vida eterna. El Espíritu Santo es mi garantía, es mi arra. Y se refiere al Espíritu Santo como Dios, como morada en nosotros, en ese caso, ¿no? En el caso de Efesios, en el caso de Corintios, se refiere como morada en nosotros, no se refiere al bautismo, se refiere como morada en nosotros. Amén. O sea, yo al Espíritu Santo, porque el día que me convertí, el Espíritu Santo vino sobre mí, ¿no? Y ya yo lo tengo en mí, y eso es mi arra, esa es mi garantía, ¿no? De alguna manera, que es un adelanto, como usted dice, ¿no? Un adelanto del cielo ya, de lo que viene para mí. ¿Amén? De lo que viene para mí. Ahora, el bautismo, cuando usted hable de bautismo, algunos le van a entender mal, pero hable de llenura. En la llenura es diferente, ahí le van a entender mejor, ¿no? En algunos círculos evangélicos, algunos círculos, ellos cuando hable de llenura ya te van a entender, porque algunos
lo que dicen es lo siguiente: mira, el Espíritu Santo es una cuestión gradual, o sea, tú te conviertes y el Espíritu Santo ya viene sobre ti, ya fuiste bautizado. Nada más que falta que se llene en tu vida como un vaso que va llenándose de agua, de agua, de agua, hasta que ya rebalsa, y ahí es donde tú hablas lenguas, dicen. O sea, ellos no diferencian entre la morada y la llenura, sino que nada más es el Espíritu Santo que va llenando el vaso hasta que plum, rebosa, y entonces ahí ya tú hablas lenguas, ¿no? Eso es una explicación, pero hay que entenderlo bien. En todo caso, yo siempre, nosotros enseñamos la diferencia, la morada y la llenura, ¿no? La morada es el Espíritu Santo, nosotros que nos convertimos, y la llenura es la investidura de poder, que la señal es hablar en otras lenguas, ¿no? Amén. Muy bien. Eso, en el próximo ciclo, ustedes van a llevar la doctrina del Espíritu Santo. Ahí va a haber mucho tiempo para hablar de eso y profundizar más todavía, porque es un tema muy, muy, muy lindo y muy profundo también, ¿no? Porque se van dando más preguntas, y bien interesante. También, hermano Elber Augusto, Dios lo bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Pastor, una preguntita. Siempre nosotros conocemos a través de la palabra, en cual hay hermanos que muchas veces, aún porque no se pueden bautizar, en el caso de Cristo cuando estuvo en la cruz de Calvario con los dos ladrones, ¿no? Una izquierda a la derecha, sí. y no se bautizaron. Entonces el Señor dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, porque vio su humillación. Pero a veces en la iglesia hay hermanos, ¿no? Y hermanas que tienen tiempo y pudiendo bautizarse, no se bautizan. Ya. ¿Y qué pasaría si en cualquier momento le sorprende la muerte a cualquiera de ellos sin ser bautizado en agua? Claro. Lo que pasa es que hay que diferenciar entre el que no puede bautizarse por alguna razón, o aún porque el que quiere bautizarse y va a la entrevista y el pastor le dice: hermano, hay que esperar un poco porque todavía veo que usted aquí no está fallando, etcétera, ¿no? Y el que no quiere abiertamente. El que no quiere bautizarse abiertamente no está convertido, pues, hermano, ¿no? El que no se quiere bautizar, no, yo no me quiero bautizar, entonces no está convertido, porque el que está convertido quiere bautizarse, ¿no? Entonces cuando alguien no quiere bautizarse, no está convertido, pero diferenciemos, ¿no? O sea, imagínense que se convierte alguien y el bautismo es a los 6 meses y se muere a los 3 meses de convertido. ¿Se va al cielo? Sí, se va al cielo, pues, porque él estaba en ese camino para bautizarse. Le pasa lo mismo que al ladrón, ¿no? El ladrón de la derecha, ¿no? Que fue el que se convirtió. Entonces, él no pudo bautizarse. Ahora, algunos dirán: pastor, pero en ese tiempo se bautizaban al momento. Claro, hoy esperamos, ¿no? Nosotros tenemos una norma ya que esperamos 6 meses, ¿no? Mínimo, ¿no? Para que se bautice. Es una norma. Entonces, justamente por el tema, ¿no? De que hoy pues cualquiera dice que se ha convertido y bautizaríamos un montón de pecadores, ¿no? Pero hay que diferenciar el que no quiere y aquel que por alguna razón se le va dejando en espera, ¿no? Amén. Amén, pastor. Gracias. Gloria a Dios. Bien, entonces aquí tenemos tenemos un momentito más para hablar de errores en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Un hermano había escrito, por ejemplo, decía como el arrianismo, ¿no? Y justamente ahorita vamos a ver esto. El error unitario, ¿no? El error unitario es donde es muy importante mirar esto. En el error unitario hay varias posturas, ¿no? Por ejemplo, el monarquianismo dinámico o dinamista del siglo II después de Cristo llegó a su mayor expresión en Pablo de Samosata, obispo de Antioquía. Enseñaba que el logos, ¿no? Era una fuerza impersonal proyectada por Dios y así obtuvo cierto grado de divinidad, ¿no? El logos es Cristo, ¿no? Usted cuando escuche la palabra logos significa Cristo, logos el verbo. Entonces, para que entienda, ¿qué enseñaba Pablo de Samosata? Enseñaba que Cristo era una fuerza impersonal,
O sea, como una fuerza, una energía, no era una persona, una energía que era proyectada por Dios, como un resplandor de Dios, y por eso obtuvo cierto grado de divinidad, ¿no? Totalmente falso, ¿verdad? Cristo no es una proyección de Dios. Amén. Cristo no es un resplandor de Dios, Cristo no es como una sombra de Dios, ¿no? Algo que Dios proyecta, no. Cristo es una persona y es Dios. ¿Amén? El arrianismo se derivó de las enseñanzas del presbítero Alejandro Arrio. El Logos, o Hijo, o sea, el Cristo, es una criatura de Dios, fue creado, y fue creado antes de la creación del universo. Solo puede ser llamado Dios o Hijo de Dios como un título de cortesía. Totalmente falso. No es un título de cortesía el llamar a Cristo Dios o Hijo de Dios. No, Cristo es Dios. Él no fue creado. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. ¿Amén? Es eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad. El socinianismo, doctrina de Fausto Socinio o Socini, anabautista en Cracovia, Polonia, comienzos del siglo XVII. ¿Qué enseñaba él? Él decía que el hombre Jesús nació de una virgen, resurrección, y por su resurrección llegó a ser inmortal como Dios, y por su dominio y suprema autoridad sobre todas las cosas era semejante o aún igualaba a Dios, pero no era de la misma sustancia. ¿Amén? O sea, él decía que Cristo, amén, era como hombre, pero porque él, como el Señor, Dios lo resucitó, se convirtió en un ser inmortal. Y como que llegó a ser como Dios. Mentira totalmente, ¿no? Esta misma persona negaba la divinidad de Jesús y decía que el Espíritu Santo era una fuerza de Dios, casi como los testigos de Jehová, pues, ¿no? El error modalista. Este es uno de los, sí, importante que lo tengamos en presente, porque esto es lo que hoy está activo. O sea, hoy es muy fuerte esta doctrina. En la mayoría de países está desparramado esta doctrina y lo encuentras. Hermano, yo estuve en Australia como misionero varios años y allá yo encontraba en las esquinas a gente haciendo aires libres, las hermanas con falda, los varones vestiditos, o sea, era como decir que estaba en movimiento, decía, esos son el movimiento, decía yo, por la forma de vestir doctrinalmente, pero eran unitarios, eran los modalistas, ¿no? Entonces, y eso está en muchos países, ¿no? Hoy es una doctrina muy fuerte. Entonces, Sabelio, en el siglo III, sacerdote y teólogo, enseñó en Roma que Dios es esencialmente uno, o sea, una persona. Estas manifestaciones no son de personas, sino de modo, por eso se llama el error modalista. El error modalista no cree que haya tres personas, ellos creen que solo hay una persona y que Dios sencillamente se ha manifestado en modos distintos, pero es una sola persona. Entonces, el Sabelio, ¿no?, enseñó que es una sola persona, pero manifestado diferente en cada dispensación, como decíamos al principio, ¿no? En cada dispensación. O sea, él decía que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la deidad estuvo en Dios, en el Padre. Ahí estuvo toda la deidad. Y luego, en el tiempo apostólico, la deidad estuvo en el Espíritu Santo, ¿no? Pero que hoy la deidad está en Cristo, ¿no? Pero es la misma persona, es la misma deidad, es la misma persona, no hay tres personas. Esto es, por eso que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Ellos dicen, solo quiero bautizar en el nombre de Jesús porque hoy toda la deidad, o sea, toda la Trinidad, dice, está solo en Jesús. Toda la Trinidad antes estaba en el Padre, luego estaba en el Espíritu Santo y ahora está solo en Jesús. Porque es una sola persona, dicen, nada más, ¿no? Es un solo Dios, una sola persona. Esto es muy fuerte y en cierta forma ellos, hermanos, usan algunos versos de la Biblia aislados para querer como tergiversar esta doctrina, ¿no? Amén. Tengamos cuidado con esto. Se meten en las iglesias también evangélicas y a veces algunos lo contaminan. Amén. Entonces ahí viene el error triteísta que enseñan que hay tres dioses, ¿no? Amén. Y usted ya puede ahí seguir, pues, mirando. Amén.
Muy bien. Voy a compartirles, hermano, un Parler, porque el tiempo ha avanzado rapidito, y este Parler le voy a dar 1 hora. Ya usted lo hace. Si lo acaba en 5 minutos, amén. Y ya nos despedimos, pero el Parler usted lo va a seguir haciendo, amén. Todos los que lo hagan siempre tienen un punto sobre el producto, ¿no? Del domingo, máximo. El día sábado estaré explicando, si alguno tiene una duda, pero creo que no hay duda, ¿no? Está casi claro el producto. Ya lo envié, el Parler. Abran el Parler. ¿De qué trata el Parler? Pero tienen 1 hora, sí, para que lo trabajen. ¿De qué trata? 5 versos del Antiguo Testamento que referencien la divinidad del Espíritu Santo y 5 versos del Nuevo Testamento que referencien la divinidad de Cristo la divinidad de Cristo, ¿no? Amén. Entonces, acá está redundando. Listo. Amén. Entonces, 5 versos del Antiguo Testamento que referencian la divinidad del Espíritu Santo y 5 versos del Nuevo Testamento que referencian la divinidad de Cristo. Amén. Ahora, aquí pueden mirar el producto. Miren el producto. Lo paso rápido y el sábado, si alguno todavía quiere alguna refuerzo, lo doy. Trata sobre la lección 3 y 4 de la doctrina de Dios. Es un tríptico. Ustedes conocen lo que es un tríptico, ¿no? Es como hacer como un jabón, dividirla en 3, ¿no? Ya, amén, un tríptico. ¿De qué trata la tarea? ¿De qué trata el trabajo? Las cualidades de la personalidad divina a través de los nombres de Dios. Amén. A través de los nombres de Dios. ¿Qué significa? Que usted va a poner los nombres de Dios. Por ejemplo, uno de los nombres de Dios, ¿no? Usted lo tiene eso también en su libro. Por ejemplo, Elohim, ¿no? Elohim. Va a buscar algún versículo que referencie ese nombre de Dios y va a buscar también ahora Elohim, ¿qué atributo referencia? ¿Qué atributo describe la palabra Elohim? Elohim significa Dios, plural en todo su poder. ¿Un atributo qué sería? Que referencia Elohim sería la omnipotencia de Dios. Se pone ahí omnipotente y también le pone su versículo, un versículo que hable sobre la omnipotencia de Dios. Así de sencillo. Otro nombre, por ejemplo, de Dios, otro nombre de Dios. Ya, puede ser el Elyon. El Elyon significa Dios Altísimo. Entonces usted pone un versículo que referencia al Elyon. Y luego al lado, ¿cuál es el atributo que referencia ese nombre? El Altísimo. El Altísimo, su atributo es la inmensidad de Dios. Amén. O sea, un Dios inmenso, grande, que cubre todo, ¿no? Y le pones un versículo que referencie, ¿no? Amén. Por ejemplo, el Roy, el Dios que me ve, ¿no? El Dios que me ve. O si no, también el Jehová Sama, ¿no? ¿Qué significa Jehová Sama? Dios es Jehová, está allí. Pones un versículo y ¿qué atributo referencia Jehová Sama? O sea, Dios está allí. La omnipresencia de Dios. Pone ahí la omnipresencia de Dios y también le pones su versículo, un versículo que hable sobre la omnipresencia de Dios. ¿Ve? O sea, en otras palabras, un cuadro, pero bajo un tríptico. El tríptico es la forma nada más, pero después es 4 columnas. Una columna, el nombre de Dios, lo que significa, con su versículo, y luego al costado la tercera columna, el atributo que referencia a ese nombre y su versículo que hable también de ese atributo en la Biblia. Eso es todo. Eso hay que hacerlo, pero de todos los nombres. Amén. De todos los nombres de Dios. Amén. Entonces, ahí en el libro usted encuentra muchos nombres y también puedes buscar ya bajo el estudio otros nombres y aumentas, ¿no? Y aumentas los nombres. Mientras más nombres haya, amén. Todo con su versículo. Amén. Hermana Juana, Dios le bendiga.
Dios lo bendiga, pastor. Buenas noches. Pastor, en cuanto a los nombres de Dios, hemos hablado del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Vamos a poner en esa forma o de frente los nombres, pastor? Puedes ponerlo de frente, no hay necesidad porque ya se entiende. Amén. Amén, pastor. Sí, sí. Todos los nombres posibles. En un tríptico, pues, puede caber, ¿no? Tranquilamente, pues, unos 20 nombres, ¿no? Mínimo. Amén. En el libro tenemos, por ejemplo, El, Eloá, Adón, Sur, Melech, Ab, Chofet, Roé, Sabaoth, Rafa, Sama, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Berit, El Roy, Ra, Sidkenu, Elohim, Adonai, Hashem, Nisi, Shalom, Atik Yomin, El Caná, El Rahum, Jireh, amén, Mekadosh, Saken, o Kadosh, ¿no? O sea, hay un montón. En el libro nomás hay más de 20 ya, ¿no? Ahí, o sea, es para que usted ahí saque y lo ordene, ¿no? Amén. Bien. Bien, mis amados hermanos, bueno, que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde, con la ayuda de Dios. El sábado nos veremos, amén, a las 7 de la mañana. Y también si alguno ahí quiere algún refuerzo, ahí va a haber a las 9, hasta las 9 y pico, vamos a dar algún detalle más si hay allí algunas preguntas también. Hermano Luis Mendoza, Dios lo bendiga. Le quería preguntar, ¿también los nombres compuestos se van a hacer ahí en el trabajo? Claro, los nombres son todos. Compuestos y personales. Sí, sí. Pues son 20 nombres. Estamos quedando en 20 nombres. Amén. Una consulta. El tríptico tiene varias caras, bueno. 3 caras. Y en las 3 caras se van a distribuir el cuadro. Sí, en las 3 caras. ¿No? O sea, si alguno lo quiere hacer las 3 caras hasta en reverso, a buena hora, ya. Eso depende, hermano, pero no es necesario. Basta 3 caras, porque tampoco es complicar, ¿no? Basta 3 caras. Bueno, amén, pastor. Muchas gracias. Amén. Amén. Mano Víctor Lucas, Dios lo bendiga. Pastor, Dios la bendiga. En el desarrollo del trabajo es puro texto, no va a ir acompañado con gráficos al costado del nombre. Lo que pasa es que eso ya depende, hermano, de la creatividad. Por eso también ahí es la creatividad, pues, ¿no? Si usted quiere ser más creativo y le quiere poner allí una referencia, por ejemplo, un Dios todopoderoso, entonces, ¿no? O un Dios omnipresente, ¿no? Y poner ahí a Dios sobre el globo terráqueo, no sé, ¿no? Un Dios todopoderoso, un Dios ahí, no sé, o sea, no sé, ya viene la creatividad, ¿no? O sea, eso no es que sea estrictamente necesario, hermano, pero si alguno por ahí se le ocurre poner algún pequeño gráfico, símbolo, amén, ¿no? Amén, no hay problema. Pero Amén, no es pastor. estrictamente necesario. Amén. Muy bien. Amén, gracias, pastor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Amén. Vamos a quitar la grabación. Ya está. Y vamos a orar.